¿Recuerdas aquellas cenas de los años 80, cuando cada noche se sentía como estar en casa? La cocina se llenaba de risas, de calor y de ese aroma que solo tiene la comida hecha con cariño. En algún momento dejamos de preparar platos que se sentían así de reales. El pastel de salmón al horno era uno de esos clásicos que nunca faltaban en los viejos recetarios de iglesia. Era apreciado porque era fácil de hacer y tenía un sabor reconfortante. Se preparaba mezclando salmón, ya fuera fresco o enlatado, con pan rallado, huevos y condimentos. Luego se moldeaba como un pan y se horneaba hasta quedar firme y dorado. A veces se servía frío, cortado en rebanadas para bocadillos o bandejas, aunque también podía disfrutarse caliente como plato principal. Era una forma práctica de aprovechar el pescado cuando escaseaba y a la vez de ofrecer una comida nutritiva, algo muy valorado en las cocinas comunitarias. Se solía acompañar con una sencilla salsa tártara o de mantequilla con limón. Durante la Cuaresma o los días de ayuno, cuando la carne se evitaba, este pastel era la opción perfecta. Sencillo, abundante y fiel a la tradición. El pastel de salmón al horno sigue siendo hoy un recordatorio nostálgico de la creatividad y la adaptación que surgían de la cocina compartida. Los tomates guisados con pan eran otro de esos platos que solo se entienden si uno ha vivido tiempos de escasez. Los tomates maduros del huerto se pelaban y se cocinaban lentamente con un poco de cebolla, azúcar y mantequilla. En esa olla burbujeante se echaban trozos de pan duro que absorbían los jugos hasta volverse tiernos y sabrosos, casi como pequeñas masas caseras. A veces se añadía sal y pimienta, otras se dejaba que el tomate hablara por sí solo. No era un plato vistoso ni el protagonista de la mesa, pero era honesto. Aprovechaba lo que había a mano y convertía lo que parecía desperdicio en consuelo. Se comía como acompañamiento, como plato principal o incluso en el desayuno. Era común en verano, cuando los huertos daban más de lo que se podía comer y el pan ya estaba más seco que fresco. Con el tiempo, este guiso desapareció de las mesas, tachado como comida de la depresión, demasiado humilde para las cocinas modernas. Pero en su momento, llenó estómagos, calmó el hambre y recordó a las familias que lo sencillo también tiene valor. A veces, todo lo que necesitas está ya en tu despensa. El salteado de carne con pimientos era la forma en que muchas familias intentaban recrear el encanto de la comida china para llevar sin levantar el teléfono. Tiras finas de carne se doraban rápidamente en aceite, luego se mezclaban con pimientos, cebolla y una salsa de soja con ajo y un toque de maicena. Se cocinaba en minutos, inundaba la casa con un aroma delicioso y tenía un sabor intenso y fresco, incluso usando ingredientes básicos. Era la versión ochentera del salteado casero, simple, sabrosa y siempre adaptable. Algunos le añadían champiñones, otros brotes de soja o castañas de agua, pero en esencia todo giraba en torno a la carne y los pimientos. La salsa se espesaba lo justo necesario para cubrir cada bocado y todo se servía sobre una montaña de arroz blanco, caliente, suave y con ese toque de restaurante, pero sin el precio. Era una cena que se sentía especial, que reunía a todos en la mesa y ofrecía algo nuevo sin salir de lo conocido. Pan con huevos era el desayuno de quienes tenían poco tiempo, poco dinero, pero no querían renunciar a algo caliente por la mañana. Esa lata metálica, con su inconfundible pop y su aroma a salado, era habitual en las encimeras de miles de cocinas. El spam no pretendía ser elegante, era carne en bloque, directa, sin pretensiones. Se cortaba grueso, se freía hasta que los bordes quedaban crujientes y se servía junto a huevos revueltos como un amigo viejo que nunca falla. Los huevos, a veces frescos, a veces en polvo, se batían justo lo suficiente para parecer más de lo que eran. Era el tipo de desayuno que llenaba el estómago antes del colegio o del trabajo, cuando la casa aún olía a sueño y el único sonido era el chisporroteo de la sartén. Rápido, barato y eficaz. En muchos hogares era la comida de las mañanas importantes, el día del examen, del turno doble, del viaje largo. Spam con huevos nunca ganó premios, pero no los necesitaba. Siempre estaba ahí, cumpliendo, dejando tras de sí un calor que todavía se recuerda. La ensalada Ambrosia era de esos postres capaces de alegrar cualquier reunión. Una mezcla perfecta de frutas, malvaviscos y una crema dulce que lo unía todo. Representaba lo mejor de la cocina comunitaria, sencilla, refrescante y festiva. Ya fuera en las cenas navideñas, los picnics familiares o los domingos en la iglesia, la Ambrosia siempre traía un toque de celebración. Mandarinas, piña y mini malvaviscos se combinaban en un plato colorido que encantaba a todos. La crema, ya fuera con nata montada o crema agria, aportaba la suavidad ideal y ese punto justo de dulzor. Se preparaba en minutos, pero siempre se sentía especial. Y si crees que la ensalada Ambrosia era una forma alegre de cerrar una comida,
espera la siguiente, un clásico igual de dulce y lleno de vida. Frescos, coloridos e irresistiblemente saludables, los pinchos de frutas eran una explosión de color en los picnics de iglesia. En una época en que los moldes de gelatina y las ensaladas con mayonesa dominaban la mesa, estos pinchos eran un soplo de aire fresco. Sencillos pero elegantes, llevaban frutas de temporada, piña, melón, uvas y bayas cuidadosamente ensartadas y bañadas con un toque de miel y lima. Su practicidad era su gran ventaja. Fáciles de preparar, no necesitaban cubiertos y eran perfectos para comer al aire libre. Además se adaptaban a cualquier gusto o bolsillo. Podías hacerlos tropicales, clásicos o simplemente con lo que hubiera en oferta. El toque cítrico de la miel y la lima equilibraba la dulzura natural de la fruta, creando un bocado tan simple como perfecto. Pero con el tiempo, los pinchos de frutas fueron desapareciendo. Las bandejas de fruta precortada y la moda de las tablas de embutidos y aperitivos les robaron el protagonismo. En los años 80 y 90, los platos más ligeros, centrados en vegetales, empezaron a ganar terreno en los picnics, siguiendo la tendencia hacia una alimentación más saludable. Los panecillos de naranja de Win Steel eran un pequeño tesoro del sur y del medio oeste americano. Esponjosos, dulces y casi lo opuesto a todo lo anterior. Se convirtieron en un clásico regional, conocidos por su aroma a cítrico y su textura suave. Combinaban la tradición de la repostería americana, bollos, masas con mantequilla, con el toque dulce y reconfortante de los postres del sur. Nadie sabe con certeza si el propio Win Steel los inventó, ya que no hay registros ni recetas escritas, pero se sabe que aparecieron primero en el sur y rápidamente se ganaron un lugar en los banquetes y comidas comunitarias. Su sabor a naranja era el complemento perfecto para cualquier reunión, alegre, hogareño y lleno de vida. Pocos platos de los 70 lograron equilibrar también lo dulce y lo salado como el soufflé de batata. Era una especie de puente entre el después y la guarnición. Con su textura ligera, su dulzura con canela y su capa de malvaviscos dorados, ofrecía tanto consuelo como espectáculo en cada celebración. Nacido de la cocina sureña, donde la batata es tradición, este plato ganó popularidad cuando los alimentos enlatados y las comidas rápidas se volvieron habituales. Los malvaviscos, introducidos a finales del siglo XIX y masivamente promocionados después, fueron el toque final que lo convirtieron en un clásico. Con el tiempo, su exceso de azúcar lo fue sacando de los menús diarios, aunque las batatas sobrevivieron en otras formas, fritas, chips o asadas. Pero el soufflé, con toda su dulzura sin disculpas, quedó reservado para las fiestas y los libros de recetas antiguas. El boiled dinner, típico de Nueva Inglaterra, no pretendía impresionar, solo quería llenar la mesa y el estómago. Un trozo de cerdo salado o carne curada se ponía a hervir desde temprano y después se añadían col, patatas, zanahorias, nabos y cualquier otra raíz que quedara por ahí, sin más condimento que sal y quizá una hoja de laurel. El resultado, un caldo espeso que se pegaba a la cuchara y verduras tan tiernas que se cortaban con el mango del tenedor. Era la comida de las granjas del norte, nacida de los inviernos fríos y los bolsillos ajustados, de la necesidad de alimentar a muchos con poco. Servido directamente de la olla, en cuencos desconchados, podía parecer sencillo, pero era cálido, honesto y más reconfortante que cualquier cena rápida moderna. Hoy, apenas sobrevive en algunas mesas de Vermont o Maine. Demasiado simple para los restaurantes, demasiado lenta para las cocinas modernas. Pero si algún día lo pruebas otra vez, recordarás por qué importaba. El chicken a la king era cremoso, saciante y tan reconfortante como una manta recién salida de la secadora. Nació décadas antes, pero se hizo popular en los 80 por su sencillez y versatilidad. Bastaba con trocear pollo, a menudo sobras o de lata, y mezclarlo en una salsa espesa de mantequilla, harina y crema. Algunos añadían champiñones, guisantes o pimientos para darle color. Se servía sobre pan tostado, arroz o masa de hojaldre si se quería algo más especial. Transformaba los restos en algo cálido y generoso, sin complicaciones ni ingredientes costosos. Las cafeterías lo servían en platos cuadrados y blancos. Se veía simple, pero sabía a hogar. La salsa se impregnaba en cada bocado, cubriendo todo con esa calma que solo da la comida hecha con tiempo. La cacerola de pollo cordon bleu era el atajo perfecto para transformar un plato francés elegante en una cena cremosa y fácil para entre semana. Todo empezaba con pollo troceado, muchas veces sobrante o enlatado. Se mezclaba con jamón en cubos, unas lonchas de queso suizo y una salsa hecha con crema agria o sopa de pollo condensada. Todo al horno, hasta que burbujeaba y se doraba por encima. Sin necesidad de enrollar ni rellenar nada,
los sabores clásicos del cordon bleu, pero sin el esfuerzo. Era un plato que se sentía sofisticado, pero que cualquiera podía preparar. Tenía ese sabor de restaurante, aunque viniera de una lata y una bolsa de queso rallado. Era el recurso infalible para reuniones, para aprovechar sobras de fiestas o simplemente para un martes cualquiera en que uno buscaba algo cálido, reconfortante y un poco especial. Si tu madre lo hacía, seguro recuerdas cómo el jamón se fundía con la salsa y cómo el queso suizo le daba ese toque picante que te hacía volver por más. El pastel de carne con glaseado de ketchup no era solo un plato, era un ritual. Cada familia tenía su versión, heredada o improvisada, y todas sabían a hogar. Carne molida mezclada con pan rallado y huevos, sazonada con lo que quedara en la despensa, moldeada con las manos y cubierta con una capa gruesa de ketchup que se caramelizaba al hornearse. No era comida elegante, ni lo pretendía. Era comida pensada para durar, para alimentar, para sostener. Dio de comer a familias enteras durante inviernos largos y tiempos difíciles. Y siempre sabía mejor al día siguiente, cortado en frío y metido entre dos rebanadas de pan. Algunos añadían cebolla, otros avena. Algunos juraban que el secreto estaba en una pizca de leche o en una gota de salsa inglesa. Pero nunca fue sobre los ingredientes, era sobre la intención. El pastel de carne decía: importas lo suficiente como para que amase algo con mis propias manos y te lo deje listo para mañana. Era un plato cuyo aroma llenaba la casa y te llevaba directo a la mesa. Lo amaras o lo toleraras, lo recordabas. Y quizá eso es lo que da peso a una comida, no el sabor, sino el recuerdo. El estofado de conejo con verduras de raíz era un plato que venía directo del campo. Si vivías en una granja o cerca del bosque, cazabas, y el conejo no era un lujo, era la cena. Se limpiaba, se sazonaba y se cocinaba lentamente hasta que la carne se desprendía del hueso en un caldo espeso con patatas, zanahorias, cebolla y a veces algún nabo perdido. No era un guiso rápido, requería horas y paciencia. Se usaba lo que hubiera disponible, y lo que salía era abundante, terroso, honesto. A veces se espesaba con harina, otras veces se dejaba más ligero según la estación o el bolsillo. Para muchas familias que vivían de lo que la tierra daba, era parte del menú habitual. Los niños crecían con el sabor del conejo antes de probar la carne de res, pero cuando la caza desapareció y el supermercado lo sustituyó todo, el estofado de conejo también se fue apagando. La cacerola de pollo con relleno era una de esas formas ingeniosas de dar nueva vida a las sobras de las fiestas. Trozos de pollo desmenuzado se mezclaban con el relleno o el pan de aderezo, a veces con un poco de caldo, verduras o queso, y se horneaba hasta que la parte superior quedaba crujiente y dorada. Transformaba los sabores familiares de Acción de Gracias o Navidad en un plato completo y compartible. Representaba el ahorro, la unión y la gratitud, una receta que recordaba a todos que las bendiciones del año podían seguirse compartiendo mucho después del brindis. El quiche Lorraine fue uno de esos platos que viajaron de los cafés franceses a las cocinas americanas para quedarse. Con huevos, crema, tocino y queso suizo horneados sobre una base de masa, era lo más cerca que muchas familias estaban de la elegancia en un día común. Se servía en brunches, baby showers o cenas familiares. Mitad tarta salada, mitad cacerola cremosa. El tocino aportaba el toque salado, el queso la riqueza y la crema lo volvía tan suave que se podía comer a cucharadas. Era un plato agradecido. Si tenías sobras, las usabas. Si el tocino era poco, bastaba con trozos pequeños. Lo mejor era que siempre daba la impresión de haber puesto más esfuerzo del que realmente tenía. En los 80, el quiche Lorraine se convirtió en símbolo de sofisticación asequible. Puede que naciera en París, pero entonces vivía en un molde de Pyrex. El filete Salisbury era la cena vestida de domingo, incluso si era martes y la comías frente al televisor. Carne molida moldeada en ovalos gruesos, sazonada como un filete y dorada antes de bañarse en una salsa oscura y brillante. Era la comida que hacía callar a los niños y suspirar a los adultos después de un día largo. El puré de patatas era su compañero inseparable, absorbiendo cada gota de la salsa. A veces había judías verdes al lado, otras solo una rebanada de pan blanco para limpiar el plato. No era un lujo, era un truco, convertir carne común en algo que se sintiera especial. Fingía ser un bistec en una época en que el bistec real era inalcanzable. Pero nadie se quejaba. Era sencillo, abundante y hacía que la casa oliera a cena de verdad. No pedías repetir porque fuera elegante, sino porque te hacía sentir completo. El pastel de coco con cobertura de nuez pecana era pura indulgencia. Un bizcocho esponjoso y tierno, con el dulzor sutil del coco en cada bocado. Se hacía con leche de coco, que lo mantenía húmedo y suave, y se cubría con una capa generosa de glaseado hecho con mantequilla, azúcar
y nueces pecanas picadas, dulce, crujiente y delicioso. Era el protagonista de reuniones familiares, eventos de iglesia y celebraciones especiales. Su textura, entre ligera y cremosa, y su sabor rico lo hacían irresistible. Además, al hacerse en bandeja, era ideal para compartir con muchos. Era de esos postres que llenaban la mesa y el corazón por igual. Y si crees que este pastel era el cierre perfecto para una comida, espera al siguiente. Un postre que mezcla sabores de formas que nunca imaginaste. Durante el siglo XX, los postres con gelatina eran las joyas de los picnics y comidas de iglesia. Y los cuadrados de gelatina de arándanos agrios, piña triturada y una cobertura cremosa de queso y nata era un espectáculo de color y sabor. El rojo brillante llamaba la atención y su textura, entre firme y suave, hacía que todos quisieran repetir. Eran económicos, fáciles de preparar y solo requerían un refrigerador y un poco de paciencia. Además, podían personalizarse con otras frutas, distintos sabores de gelatina o un toque de frutos secos para dar textura. Servían como postre o incluso como acompañamiento, lo que los hacía un éxito seguro. Con el tiempo, los gustos cambiaron. La búsqueda de ingredientes más frescos y naturales fue dejando atrás los postres de gelatina. Pero quienes recuerdan el temblor perfecto de un cuadrado recién cuajado y el contraste dulce y ácido de su capa superior, saben que esos postres eran algo más que comida. Eran parte de una época donde la creatividad se servía en bandeja fría. En los días dorados de los postres retro, la ensalada de cerezas Charity brillaba en cada reunión familiar. Un postre frío y cremoso hecho con cerezas marrasquino, queso crema y nata montada. Se servía en cuencos de cristal o moldes decorativos, dando un toque de elegancia a cualquier mesa. Su origen se remonta a mediados del siglo XX, cuando la refrigeración doméstica cambió la forma de cocinar. Los postres que podían prepararse con antelación y servirse fríos se convirtieron en sinónimo de comodidad. Las cerezas marrasquino, populares desde principios de 1900, eran un básico por su color intenso y su larga conservación. Mezclarlas con crema y queso era una forma ingeniosa de crear algo económico pero con aire de lujo. Con el tiempo, los paladares modernos se alejaron de los sabores tan dulces y procesados, y los postres de fruta fresca tomaron el relevo. Pero en su momento, la ensalada de cerezas fue puro optimismo en una copa. La cena de palitos de pescado era el salvavidas silencioso de muchas noches. Nadie lo admitía, pero todos lo esperaban. Se sacaban del congelador, se alineaban en una bandeja y se horneaban hasta quedar dorados y crujientes. Para muchos niños de los 80 era la única forma en que el mar llegaba al plato. Siempre iban acompañados de puré de patatas instantáneo y guisantes de lata, con suerte bañados en un poco de mantequilla. La salsa tártara venía del frasco, los palitos en paquete grande, pero el conjunto funcionaba. Crujiente, salado, suave y dulce al mismo tiempo. Se preparaba en 20 minutos, se recogía en 10 y aún quedaba tiempo para ver la tele antes de dormir. No era alta cocina, pero era segura, familiar y suficiente. Los padres la amaban porque nunca fallaba. Los niños porque era lo más parecido al fast food sin salir de casa. Nunca ganó premios, pero ganó las noches entre semana. No intentaba impresionar, solo resolver la cena. Y en los años 80 eso era más que suficiente. El Tater Tot Hot Dish, o cazuela de croquetas de patata, nunca buscó ser refinado. Era supervivencia con una corteza crujiente. Carne molida con cebolla o ajo, mezclada con sopa condensada, de champiñones o de pollo, y verduras enlatadas, coronada con hileras perfectas de croquetas de patata congeladas. Todo al horno, hasta que el borde burbujeaba y la parte superior se doraba como una promesa. En Minnesota y en todo el Medio Oeste, el hot dish no era una moda, era una forma de vida. Cada familia tenía su versión. Algunos añadían guisantes, otros queso, otros lo hacían por capas. Lo importante era que fuera barato, rápido y suficiente para alimentar a todos con una sola fuente. Se servía en funerales, comidas comunitarias o noches sin tiempo para cocinar. Hoy algunos lo ven como una reliquia cómica, pero en su momento mantuvo a la gente en pie, caliente y unida. Y eso en el fondo también es belleza. Si alguna vez probaste una de estas cenas de los años 80, has vivido la mejor parte de la historia. Comparte tu favorito abajo y no olvides darle a me gusta y suscribirte a Vivir como antes para seguir disfrutando de esos sabores clásicos.